igual que los que Ahí está, estén. estamos. Buenas noches, queridas compañeras, queridos compañeros, profesoras, profesores, trabajadoras y trabajadores de la educación, estudiantes, ciudadanas, ciudadanos combativos en su conjunto. Estamos aquí para esta bella tradición de los jueves, que hoy día retorna, que hoy día vuelve a este sitial importante y vuelve con todo, no, porque nosotros no andamos con cosas medianas, vamos con todo, así que saludarles, invitarles a que nos vayan enviando sus comentarios, sus saludos, porque hoy día tenemos un temazo. Temazo porque es uno que a mucha gente le genera dudas. Creo que llevamos como 5 años estudiando el tema y todavía hay dudas. Entonces, hoy día el programa está enfocado a analizar cómo cambia mi remuneración con la carrera docente. Y, porque nosotros decimos que estamos para una jornada grande, aprovechamos de saludar a María Duarte que nos está viendo, como esta es una jornada grande, heroica, épica, tendríamos que tener una invitada a la altura. Y es por ello que en la jornada de hoy está un hermano, una compañera, una dirigente estrella del sector particular subvencionado, nuestra querida Alejandra Lizana. Ale, ¿cómo estás? Hola Jorge, bien desde Valparaíso, un saludo a ti en especial y a todos y todas quienes se están conectando a esta transmisión en vivo. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y también comentamos en la previa de que esto es una jornada especial porque uno tiende a recordar, los virgos quizás somos así, los agostinos quizás somos así, pero decíamos que primero compartimos el afiche en un tiempo sincrónico y más encima nos evoca recuerdos importantes porque este tema fue un tema con el que dimos el puntapié inicial a la sección San Felipe con nuestra Escuela de Derecho Laboral Docente por allá en febrero de 2015, si no me equivoco. Y la coincidencia es que tú nos acompañaste en esa instancia, con algunos chascarros de por medio. No sé si nos puedes contar ahí qué pasó. Sí, bueno, para llegar a San Felipe tuvimos que salir muy temprano en la mañana de Valparaíso, a oscuras, a juntarnos con los compañeros, compañeras que íbamos a viajar. Hubo ahí unas caídas en el cerro, las fotos muestran las heridas en las rodillas, pero bueno, son partes de las historias que guarda cada uno de los espacios de formación que hemos realizado para tantos y tantas trabajadoras y trabajadores que creemos que la herramienta es la autoformación para conocer nuestros derechos y desde ahí defenderlos y conquistar nuevos derechos que vayan en pos de nuestra dignidad, no solamente individual, sino que las luchas colectivas. Excelente. Y bueno, saludar también a Verónica que se nos suma, que está en esta misma línea que nosotros, Francisco, Isaá, Marcela, Natalia Gonza, una conocida nuestra. Pero mira, qué preciso, porque justo queríamos también partir este programa con un recordatorio a nuestra querida compañera Vale, que hoy día no nos puede acompañar, pero la tenemos aquí, al costado derecho, bien hinchadito el pecho por compartir con alguien tan potente, tan carismática como ella, y esperemos estar a la altura de la animación que ella siempre hace, así que le mandamos un abrazo grande a la distancia y esperemos que esté de vuelta junto a nosotros. Así que corazoncito, abracito a la distancia, saludar también a Fabiana Carla, y como este programa se hace desde el humano, se hace desde el cariño, de la memoria, de la reivindicación de la lucha. Queríamos partir también saludando a nuestra compañera Vale, que hoy no está, pero también compartir un homenaje. Esta semana el Magisterio Nacional perdió uno de sus imprescindibles, como se dice, uno de sus grandes luchadores, y nuestro querido colega, otro imprescindible más, Darío Vázquez, a nivel nacional, el secretario general del Colegio de Profesores y Profesores, compartió un relato que nos gustaría compartir y leer antes de dar pie inicial a este programa con tanto cariño que hemos realizado. Entonces el mensaje dice lo siguiente. Dice,
Marcial fue uno de estos hombres que creían y luchaban por alcanzar la felicidad para quienes le rodeaban y decidió que su quehacer se concentraría en aquello y que todas sus acciones debían apuntar a ese objetivo. Su compromiso le llevó a sitiales de dirección importantes en tiempos muy difíciles para conducir la lucha política, cuando la noche negra cayó sobre nuestras cabezas y sentimos la bota aplastando a quienes osaron oponerse a los que a sangre y fuego se hicieron del poder y nos quitaron los derechos más fundamentales que habíamos conquistado con unidad y organización. Fue en esa época cuando le conocí. La tarea política era trabajar incansablemente por la vuelta a la democracia, objetivo que debíamos cumplir en nuestro lugar de trabajo, y me integré a la HECH y posteriormente al Colegio de Profesores, distinguido por mis compañeros para ser dirigente del profesorado. La fortaleza en el trabajo del gremio fue posible gracias a que un equipo de dirección en el magisterio nos señalaba el qué hacer después de la discusión colectiva. Participar en ese equipo fue para mí una experiencia maravillosa y un aprendizaje impagable. Marcial Maldonado era el coordinador de ese equipo que tuvo el coraje de imponer una decisión dolorosa, pero que el tiempo diría que era correcta: la disolución de la HECH y poner todo nuestro trabajo en lograr la unidad del magisterio en el Colegio de Profesores. Ello permitió un avance sostenido en el profesorado por las ideas de cambio que divulgábamos, y el año 1995 triunfamos y alcanzamos la dirección del gremio más importante del país. Fue un compañero serio, responsable, de bajo perfil, pero de palabra certera, extremadamente metódico, y sus ideas las trabajaba previamente y era simbólico cuando con demasiada antelación proponía comenzar el trabajo del gremio con miras a las elecciones del gremio. Parecía exagerado anticiparse tanto, pero siempre tuvo razón. La planificación era parte de su quehacer y mucho de lo que hoy hacemos es producto de sus enseñanzas y de su metodología. Maestro Marcial, porque eso fuiste, un maestro para las nuevas generaciones de compañeros y compañeras. Hoy que físicamente no estás ni estarás con nosotros, tu serena figura y tu hablar pausado seguirán nuestras miradas y oídos, y seguirás marcando la senda del triunfo para que llegue el día en que alcancemos la felicidad para todo hombre y mujer de esta tierra. Darío Vázquez Salazar, secretario general del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. Qué potente mensaje para empezar, compañera. Bueno, siempre es bueno tener en la memoria viva, a aquellos que nos han antecedido, que caminaron junto a nosotros, nosotras, y nos han antecedido, y que son un ejemplo de disciplina, de perspectiva y de lucha. Así que gracias también, Jorge, por compartir esa reflexión de Darío, a quien también le enviamos un afectuoso saludo. Sí, y estamos aquí en esa misma mirada de la unidad, del trabajo, de la perspectiva amplia, a largo plazo. Porque como movimiento por la unidad docente nosotros tenemos una máxima, un principio básico. Nuestro horizonte es la constitución de un Frente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Y por eso no es azaroso que nuestra compañera, nuestra tremenda compañera, nos acompañe hoy día, porque lo que nosotros reivindicamos es que, como colegio de profesores, converjamos con el sector sindical, agrupado en federaciones, confederaciones, para configurar una fuerza única que nos permita defender lo que tenemos hoy día y avanzar hacia algo más profundo y grande de lo que hoy día tenemos. Así que, compañera, usted tiene mucho que decir respecto a esta mirada, me imagino. Bueno, desde FENATED, y para quienes no conocen esta sigla que se ha mencionado aquí, Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, donde nos organizamos sindicatos de colegios particulares subvencionados y pagados. Y uno de nuestros pilares del trabajo es justamente la unidad de las y los trabajadores de la educación, y desde allí también ir aportando a las luchas de la clase trabajadora. Unidad de las y los trabajadores de la educación, y reafirmamos esa premisa, porque nuestros sindicatos en su totalidad están constituidos por docentes y asistentes de la educación, entendiendo que todos y todas quienes estamos en la comunidad educativa cumplimos un rol importante, y ninguna es más relevante que otro.
Entonces, esa unidad se tiene que estar plasmando y creo que hoy día es muy importante el poder converger estas miradas del sector municipal donde trabaja Jorge y el particular subvencionado y pagado que organizamos en FENATED, pues se van tejiendo estos lazos de unidad desde la práctica misma. Y por esta misma razón, tenemos esta especie como de canapé, esta invitación a algo más rico, al plato de fondo, al postre que también llegará en su momento. ¿Por qué? Porque esta es un aperitivo, ya que el próximo jueves vuelve con todo nuestra segunda temporada de Pandemia Sindical, cuya máxima es reivindicar esta mirada de la unidad de las y los trabajadores. Y obviamente les dejamos invitadas, invitados para que nuevamente el jueves próximo, 6 de agosto, nos sintonicen. Compañera, creo que llegó el Bueno, momento. vamos al tema que nos convoca hoy día, tal como el nombre y la convocatoria a esta transmisión en vivo lo decía, vamos a ver cómo están cambiando nuestras liquidaciones, nuestros salarios con el ingreso a la carrera profesional docente. Pero antes de partir ya a lo técnico de la liquidación misma, creo que es súper importante poder situarnos, ¿dónde nos estamos parando? No nos vamos a parar desde una mirada de defensa a esta carrera, porque nosotras siempre lo dijimos, esta no es nuestra carrera, nosotros no apoyamos una, un sistema de progresión individualista, ni que se centra en una competitividad encubierta, ni en una flexibilidad, ni en una evaluación descontextualizada y tantas otras críticas que hemos dado en las distintas instancias donde nos hemos podido dialogar al respecto. Y específicamente sobre el tema que hoy día nos convoca es la flexibilidad salarial y la dispersión salarial como ejes críticos de lo que vamos a ver ahora. Porque no sé si te pasaba a ti, Jorge, cuando conversaban con otros trabajadores de la educación del sector municipal, pero si antes era difícil ver nuestras liquidaciones, con carrera docente se hace aún más difícil y eso no es azaroso, eso es un principio que está detrás de los fundamentos de esta carrera. Así es. Y ahí, como tú comentabas, cuando nosotros analizábamos el tema de la carrera, obviamente la criticábamos, pero la criticábamos más porque no la entendíamos. Eran dos fenómenos complejos. En sí tiene lógicas que no son propias del mundo educativo o no deberían ser propias del mundo educativo, pero el segundo es que es muy compleja. Entonces pasa que en mi sector, que el sector municipal, a quien le mando saludos porque está al pie del cañón organizando ya comunes, cajas de mercadería en estos momentos, le surgen dudas como por ejemplo, ¿qué pasa si yo transito desde el acceso al inicial? ¿Eso genera un cambio en mi salario? Otras dudas que se generan, ¿qué pasa si la asignación o particularmente el porcentaje de alumnos prioritarios cambia de un año a otro? ¿Cambia mi estructura salarial? Entonces, esas son como dudas que nacen, pero yo creo que mayor nivel de dudas puede existir en el sector particular subvencionado, me imagino, ¿no, compañera? Bueno, estamos en los primeros años de ingreso y manifestación de esta carrera profesional docente en el sector particular subvencionado, dado que este ingreso progresivo que la ley establece ha hecho que desde el año pasado hemos empezado a manifestar ya en lo concreto las implicancias en cuanto a lo salarial, específicamente de lo que respecta al ingreso de quienes ya se han evaluado, ya han salido sus resultados de encasillamiento y en julio, ahora, ya por estos días, están recibiendo una nueva camada de docentes sus primeras remuneraciones con los cambios de esta carrera profesional y hay muchísimas dudas. Todos los días llegan dudas en cuanto a si esto corresponde, esto no corresponde, qué pasa si estoy ingresando pero no me evalué, ¿me sube o no me sube el salario? ¿Me sube el BRP si es que no me he evaluado? Por ejemplo, o saben que al final no sentí que me subió el sueldo como me prometieron. Claro.
Y aquí vamos a empezar a desmenuzar un poco dónde se originan esas problemáticas. Yo ya estoy tomando apuntes porque uno, como que multitarea, no puede estar en una cosa u otra. Estaba tomando apuntes y quiero colgarme de lo que dice Diego Alberto Rodríguez Muñoz, que dice, estimados, en el colegio particular sancionado estamos muy en el aire en la remuneración. Y por eso tenemos a nuestra querida Alejandra que nos va a apoyar en ello. Pero también invitamos a, por interno, me soplan, o yo intuyo que hay más de 100 personas viéndonos. Entonces, a esas más de 100 personas que están viéndonos y que van a ser muchas más seguramente, les invitamos a poner en estos comentarios sus dudas, porque vamos a tener un bloque dedicado específicamente a las dudas. Pero ahora mismo, ya tenemos claridad de esta mirada crítica, de las dudas que existen, sobre todo en el sector particular subvencionado, con estas 153 personas que nos ven, nos informan por interno ahí. Muchas gracias. Vamos a lo que dura. Muchas gracias. Vamos a pedirle a nuestro querido backstage si nos puede dar pie a la primera lámina con la que queremos explicar lo genérico que va a permitir aclarar ciertas dudas, ¿no es cierto, Alejandra? Claro, la idea es que en esta primera parte vamos a explicar algunas asignaciones que seguramente van a entregar el párrafo general. No son todas las asignaciones, pero sí algunas para ir avanzando y que desde ahí en el siguiente espacio, terminadas estas explicaciones, podamos responder las preguntas que vayan surgiendo ahí de quienes nos están escuchando. Muchas Perfecto, y gracias mire, ahí a Víctor que ya está proyectando la primera lámina. Esperemos que se distinga y si no pueden dejar en interno sus correos y les mandamos el material, los cuadernillos, los distintos materiales que hemos realizado para ir entendiendo y profundizando en estos aspectos. Entonces, la primera, que es la remuneración básica mínima nacional, RBMN o coloquialmente conocido como valor hora, que lamentablemente es distinto para quienes trabajamos en educación básica y para quienes trabajan en educación media. Este valor mínimo se mantiene con carrera docente. Y aquí era una de las críticas que teníamos cuando se presentó el proyecto, porque un aumento salarial, obvio, todos creemos que es necesario que se pueda dignificar nuestra labor también a través de nuestro salario, pero no a través de estipendios que se van flexibilizando y van rotando, sino que el sueldo base. Y el sueldo base sigue intacto. Pero algo muy importante y que son dudas que han surgido estos días. En algunos establecimientos el valor mínimo, o sea, el valor hora que establece el sueldo base es más del mínimo. Y eso la ley lo permite, porque su nombre lo dice, es solamente un piso mínimo. De ahí, si los empleadores quieren pagar un poco más, maravilloso. O si el trabajador negocia su valor hora, excelente. Ha ocurrido en algunos establecimientos que han reducido el valor hora, justificando que con carrera docente tienen que pagar el valor mínimo, y eso es falso. Y aquí queremos responder la primera duda que ha sido la más recurrente que nos ha llegado estos días. El valor hora está definido por nuestro contrato individual de trabajo y no cambia al ingresar a la carrera profesional docente. Si yo como individuo, como trabajadora, quisiera reducir mi sueldo, claro, podría llegar, pero obviamente no puede ser una cuestión unilateral ni aludiendo a que la ley lo exige, porque la ley lo único que exige es que todos los docentes tenemos que ganar como mínimo los valores que aquí salen, que son 14.403 pesos para educación básica y 15.154 para educación media. Así que perfecto. ahí vamos. Primer, Solo un paréntesis, este dime. tema no es solo recurrente ahora, cuando nosotros entramos a carrera en Putaendo, también pasó lo mismo, teníamos un valor hora mínimo nacional mayor que ese, transitamos la carrera, vino el descuento correspondiente, lo ajustaron al valor estándar y hasta el día de hoy estamos en un proceso de demanda que espero que toda la buena vibra de quienes nos ven nos lleve a ganar, porque podría ser un buen precedente para situaciones como la que tú nos describes, Alejandro.
Ojalá sea así, todo el apoyo y visibilizar también esas luchas y esos triunfos, que ojalá sea así. Vamos entonces al segundo aspecto que genera mucha duda. Bueno, el segundo aspecto, en la anterior, El anterior nomás, compañero querido. todavía vamos en el segundo eslabón. Muchas gracias. Así es. El bono de reconocimiento profesional o BRP, donde efectivamente es aquí donde se produce el mayor incremento inmediato de nuestro salario. Tenemos Sí. que recordar que quienes no estamos aún en la carrera profesional docente, título y mención, que es cómo se conforma esta bonificación, 75% corresponde a nuestro título, 25% a la mención, si tenemos las menciones que acredita el ministerio. Sin carrera docente es 90 y algo mil pesos. Cuando entramos a la carrera profesional docente con 30 horas o más, sube considerablemente el monto de nuestro bono de reconocimiento profesional, que recordemos que es proporcional hasta las 30 horas, y de las 30 horas en adelante se mantiene un monto estable. Y ahí en la lámina quisimos poner el valor de una hora, porque así es más fácil sacar el cálculo de cuánto es lo que me corresponde. Sin carrera profesional docente, alguien que tiene título y mención, por cada hora de contrato hasta 30, y de 30 en adelante se mantiene el valor de 30, es de 3.205 pesos. Al entrar a la carrera profesional docente, aumenta a 11.248. Y este bono lo reciben todos los docentes del establecimiento cuando empiezan a percibir los incrementos de la carrera profesional docente, que ahí leía que una profe preguntaba cuándo empiezan los incrementos. El año en que salen los resultados, en julio de ese año, todo el establecimiento, todos los docentes, comienzan a percibir el aumento del BRP. Y solamente quienes fueron evaluados, las otras bonificaciones que ya se van a explicar. Pero, y aquí hay un gran signo de exclamación que hay que poner, porque decimos, bueno, ya, y que fue como el palito que nos hicieron ahí pisar, si tus sueldos van a aumentar, los profes van a ganar sobre 1.000.000 de pesos. Pero para quienes trabajamos en el particular subvencionado y aún se nos estaban pagando la bonificación proporcional y el bono de excedentes, conocidos como SAE por la subvención adicional eh, eh, escolar, Sí. sí, eso, disculpa, esta desaparece. Por lo tanto, más bien es como un reacomodo de recursos, porque cada establecimiento tiene distinta bonificación proporcional. Pero si en mi establecimiento me pagaban, no sé, 150.000 pesos de bonificación proporcional mensualmente, y mi BRP aumentó en 120, salí para atrás. Claro, nos suma. Exactamente. Entonces, muchos profes hoy día nos han estado preguntando y nos dicen, no, no se vio reflejado. Entonces, cuando vemos el monto de la bonificación proporcional y el aumento o el delta que hay entre el BRP sin carrera y con carrera, vemos que o quedan en cero o la diferencia es mínima, y por eso también el impacto o el aumento del salario no se nota como tal. Entonces ahí ya tenemos varias situaciones que se pueden ir aclarando, pero vamos a aprovechar de generar una respuesta, una pregunta, porque nos va a permitir dar el paso al siguiente aspecto, porque nos preguntan ya, por ahí veía una que decía, ¿y cuándo efectivamente se hace efectivo la totalidad de esta normativa para quienes trabajan en el sector particular subvencionado? Entonces sería importante aclarar, porque uno ve esto, por más que sea un margen, el sueldo de las y los profesores, comparado con otros profesionales con la misma formación en cuanto a años, sigue siendo muy bajo. Entonces cualquier elemento adicional marca una diferencia. Entonces, el resto de las y los profesores del sector particular subvencionado, quienes entraron este año a esta carrera, Alejandra, ¿cuándo lo harían? Mira,
La ley dice que progresivamente hasta el 2025, en el 2025 todos los docentes vamos a estar, tanto del sector municipal como del particular subvencionado, vamos a estar en la carrera profesional docente. Año a año los sostenedores postulan y el ministerio, en función de unos cupos, va aceptando el ingreso o no a la carrera. Por lo tanto, si un colegio postula, es probable que ese año salga seleccionado para la evaluación del próximo año, pero también puede ser que no salga seleccionado, y eso hay que tenerlo claro. Perfecto. Es importante entonces tener esa claridad y para generar más claridades, no olvidemos que este programa es la previa para el próximo del jueves, en el cual si se nos llega a escapar una duda, que esperaremos que no sea así, la vamos a tratar de abordar, ¿ya? Pero sigamos con la siguiente lámina para ver si con ella podemos aclarar otras dudas importantes. A nuestro amigo Víctor, si puede cambiar la lámina, a ver, ahí está. Justamente yo estaba viendo aquí la duda de una profesora y un profesor que no... Marcela Pinilla dice, he escuchado que este año no se pagan los bienios. ¿Es así? Otra cosa que no he escuchado, ¿cambia de nombre? Entonces, mire, justo, mire, la coincidencia, estábamos en ese comentario y vamos a la segunda lámina que busca abordar. Y ahí voy a partir, en ese caso, aclarando que el tema de la asignación de experiencia para el sector municipal funciona de acuerdo al artículo 48, nosotros lo conocemos comúnmente como los bienios, porque determina que cada 2 años el profesor o profesora recibe una bonificación por su trayectoria pedagógica, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en este caso puntual? Al cabo de 15 bienios o 30 años de experiencia, yo voy a recibir la mitad de mi remuneración básica mínima nacional como bonificación. Eso significa la práctica. Entonces, con la lámina anterior, nosotros tenemos el valor hora, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Tomamos el valor hora, lo multiplicamos, en este caso puntual, por la cantidad de horas que tenemos, ahí vamos a tener el sueldo base. Y luego, ¿qué hacemos? Tomamos ese valor hora y dependiendo de la cantidad de bienes que tengamos, le sacamos el respectivo porcentaje, ¿ya? Y aquí hay un elemento importante. Usted dice, ¿y por qué 3,33? ¿Y por qué 3,38 entre paréntesis? Porque si analizamos, el 3,38 vale para el primer bienio que nosotras y nosotros tenemos. El resto de los bienios, del segundo hasta el 15º, bonifican un 3,33% de la remuneración básica mínima nacional. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer un profesor o profesora, en este caso puntual, para saber si está bien calculada su asignación? Es determinar cuántos bienios tiene, ¿ya? El primer bienio va a valer 3,38 y el resto lo multiplico por el 3,33. La suma de ambos me va a dar el porcentaje que debiera bonificárseme a mí. Y respondiendo de inmediato a esa duda, y voy a tirar después la pelota al otro lado de esta mesa con mi querida compañera Alejandra Lizana, para completar esta idea es que esta asignación no ha desaparecido. En el caso de nosotras y nosotros como sector, sector municipal, no desaparece. Pero podría uno pensar o generar la inquietud de qué pasa en el sector particular subvencionado con esta experiencia. Alejandra, ahora le damos el pase para quizá abordar la pregunta que plantea la profesora Marcela. Claro, aquí se ve una de las diferencias que se muestra cuando nos dicen todos vamos a estar el 2025 en carrera docente, pero no todos en las mismas condiciones, porque en el particular subvencionado no existe la asignación de experiencia o bienios. Nuestra experiencia solamente se reconoce dentro del componente de experiencia de la asignación de tramos, que ya la vamos a explicar, pero no existe el bienio en el particular subvencionado. Sin embargo, igualmente hay que hacer el trámite de reconocimiento para lo que viene a continuación. Eso, no sé si quieres, porque quiero responder una pregunta, pero ya saliendo del bienio. Entonces, no sé si quieres agregar algo. Para terminar esta idea, nosotros a nivel local aquí en San Felipe, en Putaendo y en otros territorios, hemos tenido noticias de que muchas y muchos profesores han tenido problemas con el pago de esta asignación. Y vamos a aclarar al tiro algo muy importante. Pasa que en el portal docente hay cierta información
y en nuestras liquidaciones de sueldo hay otra información. Lo primero, el bienio cuenta inclusive meses que están quizás por ahí separados, dispersos, y uno dice, no, pues este mes no lo cuento. No, tengo que contar todos mis meses porque a veces un mes puede marcar la diferencia en cuanto al momento de recibir el bienio. Entonces yo tengo que estar alerta, tener claridad de ello, y les recomiendo a quienes nos escuchan, cuando usted sepa que queda un mes para que le reconozcan un bienio, avísele al sostenedor, dígale, oiga, ¿sabe qué? Voy a cumplir un bienio. ¿Tiene bien el registro? Y ahí obviamente uno se asegura, pero si pasa que lamentablemente llega el momento, no le pagan el bienio, y usted se da cuenta que en el portal docente hay información errónea, lo que debe hacer en el caso del sector municipal, no sé si será lo mismo en el sector subvencionado, ¿vale? Es informar a la persona encargada del SIGE. ¿Por qué? Porque si el SIGE no está actualizado, el portal docente va a estar con desfase. Y eso obviamente va a generar una transferencia de fondos inferior a la que me corresponde, ¿ya? Eso es un elemento importante de considerar. Y que cuando se hagan estos reclamos por bienio, dejar respaldos. Porque el reclamo permite que uno pueda pedir retroactivo algo que en su momento no se me pagó y yo lo pedí. Por ejemplo, si presenté los documentos para el BRP o los documentos de los bienes. Eso quería, compañera, quería precisar, y le doy el pase para hacer la aclaración que usted quería. Sí, antes de eso, creo, Jorge, que mencionaste dos cosas súper importantes que tenemos que ir internalizando en nuestra formación como trabajadores y trabajadoras, porque en nuestra formación inicial, creo, a nadie nos pasan derecho laboral docente, ni cuánto nos van a pagar, ni cómo manejarnos mejor en el ámbito laboral. Entonces, tú mencionaste dos características súper importantes. Una, el estar informado de las gestiones que se realizan y ir dejando registro, así como nos piden evidencias para tantas cosas, también tenemos que ir dejando evidencias de nuestras gestiones laborales. Y por otro lado, también el poder compartir esta información con otros, y ya que salían ahí algunas preguntas de si esto queda grabado, sí, efectivamente lo pueden revisar después, cómo podemos saber si nos están pagando bien. Bueno, dejen el correo, podemos mandar el material, si hay voluntad de hacer algún taller interno, podemos hacerlo, estudiar las liquidaciones, creemos que es sumamente importante poder tener esto, porque si no manejamos algo tan básico y cotidiano como nuestra liquidación de sueldo que llega mes a mes, difícilmente vamos a movernos también en otros ámbitos. Claro, y Así ahí que dejar como el carnet, el currículum, más que el carnet, el currículum, el movimiento por la unidad docente y cada una de sus integrantes ha hecho un magíster en colilla sueldo. Yo creo que en los currículums de cada uno de nosotros, y ustedes como FENATER, yo también lo he visto, dice magíster en lectura de colilla de sueldo. Entonces, escríbanos por interno, si bien, insistimos, quizás no respondemos todas las dudas, pero con nuestra querida compañera somos bien aplicaditos, entonces capaz que veamos después los comentarios y digamos, colega, ¿le aclaró la duda? Si todavía tiene dudas, nos escribe por interno a Alejandra, a Jorge, al Movimiento por la Unidad Docente, a la FENATED, y vamos a tener una disposición, como siempre, a poder aclarar e incluso, como decía la compañera, hacer talleres de forma remota. una pregunta que salía ahí, que era una de las que quería aclarar antes de pasar al siguiente, a la siguiente lámina, es si estos valores que hemos estado diciendo los calcula el empleador, lo calcula el ministerio. Cada una de las asignaciones que estamos planteando salen con un marco de referencia en la ley. Y a partir de eso se va reajustando según las mismas características que tiene la ley. Por lo tanto, ese cálculo lo hace el mismo ministerio, lo que no implica que el sostenedor también tendrá que hacer algunos cálculos porque le llegan los recursos y tiene que asignar en función de las planillas. Por eso también es la importancia de poder ir fiscalizando desde la práctica individual y colectiva cada uno de los pagos que nos realizan. Y la otra pregunta que quería responder, porque mencionaban ahí que tenían una asignación especial, creo que decía de bono de profesor jefe por contrato colectivo. Nada del contrato colectivo cambia al ingresar a la carrera profesional docente. Incluso, y ahí no sé si salió esa pregunta, pero si no la respondo también, nos han preguntado, tenemos en el contrato colectivo una asignación de experiencia o bienio, y el empleador nos está diciendo que desaparece con la carrera. Son
completamente distintos, son instrumentos distintos, incluso si para que no genere complicación contable, cambiémosles el nombre, pero en sí el espíritu del origen de esa asignación es distinto y por lo tanto hay que defender los contratos colectivos. Qué maravillosa esa reflexión. Y para avanzar al otro punto, compañera, quiero precisar algo. A veces con esta división, esta complejidad de las liquidaciones de sueldo entre la hora PIE, la hora CEP, la hora de subvención normal y la combinación entre si estoy a contrato a plazo fijo o plazo indefinido, uno se marea. Como que es como ese GIF, que el cerebro explota. Entonces, dar una claridad que estas asignaciones valen para cada una de estas horas que yo mencioné. Las horas pagadas por programa de integración escolar, por la subvención escolar preferencial y subvención normal. Lo que las diferencias de dónde proviene la plata, pero no significa que para alguna de ellas, algunas de estas asignaciones que hemos nombrado desaparecen. Entonces es importante dar esa claridad antes de pasar a la siguiente. Súper. Estamos bien hasta ahí, parece. Estamos muy Vamos al bien. Vamos a la siguiente siguiente. porque aquí es donde se empieza a ver lo que decíamos recién en la mirada crítica de la dispersión salarial, que finalmente cada uno empieza a avanzar solo. Y aunque yo tenga la intención de comparar mi liquidación con mi compañero o compañera de la mesa de al lado, ahora virtualmente, tratemos de comparar, es muy difícil encontrar dos liquidaciones iguales porque son muchos los factores que se conjugan. Por eso vamos a tratar de explicarlo de la manera más simple, aunque es la asignación más compleja de explicar más aún en esta modalidad virtual. Pero Jorge es experto en esto, así que dale, Jorge. Así es. Mira, esta asignación tiene la particularidad, tiene una facilidad para nosotros el sector municipal. ¿Cuál es la facilidad? Que yo teniendo en perspectiva mi asignación de experiencia, ya tengo una de las tres patitas del cálculo de la asignación por tramo. Porque si ustedes se fijan, el componente de experiencia restituye el monto que se había quitado a la asignación de experiencia. ¿Y por qué ahí dice restituye? Ale, no sé si quieres precisar algo antes de comentar. Termina y te digo. Quería indicar que nosotros antes de la entrada de esta carrera docente, que si uno la busca no la va a encontrar por ese nombre, ojo ahí. Esto se llama Sistema de Desarrollo Profesional Docente dentro de los marcos legales que nos regulan. Entonces uno mira hacia... Ley 20.903, para que si alguien lo puede escribir ahí en los comentarios para que quede, porque es importante manejarse con las leyes puntuales. Así es. Entonces, claro, uno dice, pero antes de esa entrar en vigencia la ley, la situación era otra. Y sí, porque cuando yo cumplía la experiencia, en este caso, los 15 bienes, los 30 años de experiencia, me bonificaban el 100% del sueldo base o remuneración básica mínima nacional. Entonces, ¿qué pasó? Una parte de ella quedó en la asignación de experiencia para el sector municipal y el otro 50% se restituye y queda aquí en el componente de experiencia. Entonces, cuando yo calculo, tomo ese valor y lo replico en la asignación por tramo. Es el valor base, ¿ya? Siguiendo, entonces, dale Jorge, compañera. entonces, como nosotros en el particular subvencionado no recibimos el bienio, igualmente tenemos que repasar esta parte de la explicación para que sepamos cómo calcular este componente de experiencia que sí corresponde al particular subvencionado del 3,33. Exacto. Y ahí vamos a hacer la aclaración. Como yo entré este año, por ejemplo, a carrera docente, estoy en el particular subvencionado y nunca tuve esta asignación, ¿qué hago en este caso puntual? Calculo de la siguiente forma. Mi primer bienio, es decir, mis primeros 2 años de experiencia, me bonifican un 3,38% de la remuneración básica mínima nacional. Luego de eso, el segundo bienio y hasta el 15º se bonifican con un 3,33% de la bonifican un 3,33% de la remuneración básica mínima nacional. ¿Qué resultado tengo yo? Que al llegar a mi 15º bienio, es decir, a mis 30 años de experiencia, yo estaría recibiendo, en el particular subvencionado, hasta un 50% del sueldo base o remuneración básica mínima nacional. Si es que no es así, lo calculo según esta lógica. 3,38 el primer bienio y a cada bienio adicional le sumo el 3,33%. No sé si ahí queda clara, compañero, ¿no? ¿Queda como bien explicado? Excelente. Entonces,
Esa fue la parte más fácil de esta asignación. Ahora vamos a la parte más difícil. Lo que pasa es que veíamos estas cifras, yo me acuerdo del titular de las últimas noticias, yo decía, chuta, qué mal recuerdo, porque decía que los profesores íbamos a ganar millones y ese era motivo suficiente para bajar el paro, pero el tema de fondo es que si ustedes se fijan, el segundo componente, que es el componente de progresión, nos muestra 5 valores, ¿cierto? 14.715, 48.490, 97.594, 365-875, 787-377, que nosotros los redondeamos, porque ojo que estas cifras están incluso con decimales para los cálculos, pero redondeamos, ¿ya? Entonces, uno dice, si yo, en este caso puntual, soy inicial, recibo 14.715, o si soy temprano, que sería la segunda casilla, recibo 48.490, o avanzado, o experto 1, o experto Super Saiyajin 2, recibo 787-377, y ahí está la trampita, porque el tema de fondo es que ese es un valor total cuando yo tengo dos condiciones. 44 horas, voy a poner por ahí mi manito con los 44 horas y 15 bienios. Por lo tanto, quien no tenga 44 horas ni 15 bienios, que es la generalidad, la mayoría de los profesores tienen 30 o menos horas, según estadística, entre 30 y 35, me parece. Entonces, la mayoría va a tener un porcentaje. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Sacar la proporción de esos 14.000, de esos 48, de esos 97, de esos 365, de esos 787. Ahora, usted, compañero, hizo un trabajo muy valioso. En esta presentación que le hicimos conjuntamente, usted puso unos valorcitos al lado de esos valores referenciales. ¿Me podría usted aclarar esa situación? Claro, como aquí venía la letra chica, como decía Jorge, hay que estar casi a punto de jubilar. Miren, jubilar con carga completa de horario para alcanzar posiblemente estos valores. Lo llevamos a lo concreto, y por eso está con números chiquititos, porque es parte de la letra chica. El valor, por ejemplo, en el primer nivel de los 14.715, si lo dividimos por las 44 horas y los dividimos por los 15 bienios, quiere decir que voy a ganar 22 pesos. Y no me faltaron ceros, no faltaron números. 22 pesos por la cantidad de años, de bienios en el sistema y de horas de contrato. Por lo tanto, si yo estoy en mi primer bienio y tengo poquitas horas de contrato, solo voy a tener que, no sé, tener 30 horas de contrato, por ejemplo, voy a multiplicar los 22 pesos por 30 y recién voy a tener una miserable asignación para ese tramo. Y así con Claro. cada uno de los tramos. Y de hecho, hoy día yo revisaba ahí grupos, uno siempre anda busquilla en Facebook, como el dirigente no descansa nunca, anda buscando siempre, y yo veía que varios profesores decían, pucha, no me subió nada. Claro, si esos 14.000, que es la mayoría, son proporcionales y no tenemos los bienes, no tenemos en este caso tampoco las horas, obviamente va a ser un monto marginal. Y antes de pasar al otro componente, para luego darte el pie en la siguiente asignación, quería comentar aclarar una duda. ¿Qué pasa si yo soy acceso? Porque también pasa que el acceso, que es una categoría transitoria para quienes no se han evaluado en algún momento, es el valor que existe, el acceso. Y uno dice, ya, ¿y dónde quedo yo? ¿Soy un par y estoy fuera de esta escala social estratificadora del sueldo? Y la verdad es que la ley dice que el acceso se homologa salarialmente al inicial. Por lo tanto, yo de momento en que rindo la evaluación paso a ser inicial, porque particularmente quizás no tengo los 4 años para ser temprano o avanzado. Entonces, soy inicial y uno dice, pucha, ¿y qué pasó con el incremento salarial? No hay incremento porque su categoría se estaba haciendo homologada. Por lo tanto, no hay diferencia más allá de su tramo. ¿Ya? Y para terminar y no extenderme más, el mismo ejercicio que hicimos respecto al componente de progresión, lo hacemos luego para el componente fijo. ¿Por qué el mismo ejercicio? Porque tengo que sacar una proporción de esos montos referenciales, ¿ya? La única diferencia es que la proporción no es en relación a las horas y a los bienios, sino es
en relación solo a las horas. Entonces, por eso, si ustedes se fijan, avanzado, que el POS a repartir son 100 y tanto, experto 1 140 y 230, 213 en experto 2. Por eso pusimos abajito también esa cifra, porque tienen que calcular el valor que da de resultar sus horas por ese valorcito chico que está. Ahora, si usted tiene 44 horas, que ojalá las tenga, porque ese sería el horizonte en el que ojalá pudiéramos estar la mayoría, si es que así lo deseamos, tiene el cálculo ya inmediato. Esos son los valores. Si no, es proporcional. Creo que nos queda la última para eso. No sé si quiere compartir algo, compañera, antes de pasar a lo... Lo último, de poder mirar esta asignación como el reflejo de un principio ideológico que hay detrás de la carrera profesional docente o del sistema de desarrollo profesional docente, que es esta progresión individual en base a una evaluación donde se aísla el componente colectivo, que es fundamental en una comunidad educativa. Entonces, y que se va a ver reflejado también en la próxima lámina. Si le damos el pase ahí a la última asignación que vamos a explicar antes de pasar a las preguntas que nos van quedando, es la asignación de reconocimiento por docencia en establecimientos de alta concentración de alumnos prioritarios. Aquí participaron el comité creativo para esta asignación. Tremendo nombre para un reemplazo y modificación de lo que conocíamos como la asignación de desempeño en condiciones difíciles. Esa antigua asignación decía que según las características en que nos desempeñábamos, geográficas, de índices de vulnerabilidad y otros factores, como establecimiento se nos entregaba una asignación específica, un porcentaje para todos y todas por igual en función a nuestra remuneración básica mínima nacional. Pero esta asignación que se modifica con la carrera profesional docente es una asignación individual. Por lo tanto, ya no es un porcentaje como establecimiento, sino que es un porcentaje en función del tramo en el que estoy, acceso, inicial, avanzado, etc. Y con un cruce del porcentaje de estudiantes prioritarios más el tramo para su cálculo. Y que hay 3 casos y que aquí están especificados en esta lámina. Si yo trabajo en un establecimiento rural, entre 45 y 60% de estudiantes prioritarios, voy a recibir el 10% de la asignación de tramo. Si trabajo en un establecimiento con 60% de estudiantes prioritarios, y es súper, lo voy a transmitir así porque es más sintético, pero es bastante complejo catalogar con un porcentaje o con un número a nuestros estudiantes y a la realidad de sus familias, pero para la síntesis de la explicación, 60% o más de estudiantes prioritarios, voy a recibir 20% del tramo en el que estoy, una asignación equivalente a eso, más 1.119 por cada hora de contrato que yo tengo. Y si trabajo en un establecimiento con 80% o más de índices de estudiantes prioritarios, además, si yo estoy en los tramos avanzado, experto 1 o experto 2, además del 20% de asignación que ya habíamos mencionado, voy a recibir otra asignación de 2.653.000 pesos por hora. ¿Qué refleja esto? Jorge, si nosotros trabajáramos en el mismo establecimiento educacional y tú tienes más horas que yo y estás en un tramo más elevado en esta escala, aunque estemos trabajando en el mismo curso, vamos a ganar distinto. Aunque tengamos las mismas condiciones y factores en el establecimiento, vamos a ganar distinto porque se mete aquí el componente individual del cálculo en esta asignación. Así es. Y eso igual es problemático porque es como si tus estudiantes cambiaran en algún momento. Esa sería como una lógica, pero no, porque los estudiantes son los mismos. De hecho, cabe mencionar que pasadas las horas del día se vuelve más complicado el escenario pedagógico, pero pareciera ser que la lógica que mueve esto es esa, generar una idea de la disociación. Y no sé si nos estará escuchando, pero yo por ahí vi a Ivette Caniupan, vi también a Catherine Leiva y me manifestaban su molestia, porque si ustedes se fijan,
este componente cambia todos los años. La situación de alumnos prioritarios está estipulada por la ley, tiene que ver con situaciones socioeconómicas, y pasa que de un año a otro bajamos del 60, ponte tú, al 59 y perdimos la asignación, si es que no somos rurales. Entonces, uno dice, ya, ¿y qué cambió en mi desempeño? Me volví peor profesor, hice mal las cosas, no completé la bitácora que nos pidió el Mineduc, no, pues no cambió nada de eso. Sigue siendo la misma situación, pero sin embargo, vemos mermadas nuestras remuneraciones por situaciones que escapan incluso temas vinculados con nuestra profesión. Sí, y Entonces, ahí recalcar que qué argumentos daba el ministerio, y aquí independiente del gobierno que está en turno, porque es parte de un sistema. ¿Qué argumento se daba para esto? Que había que incentivar a aquellos docentes que trabajaban en establecimientos o que los docentes con mejores evaluaciones se fueran a establecimientos donde más se necesitara. Y ahí también es una lógica bastante perversa, porque nos ningunean otra vez, como nos ningunean en muchos aspectos, porque yo trabajo en un establecimiento donde encontré trabajo. Quizás muchos no trabajamos necesariamente en el lugar donde yo deseo, más cercano a mi casa o donde yo siempre soñé trabajar. Para muchos es donde encontré la pega, y que esté en un colegio particular subvencionado es casi al azar o parte de la circunstancia y del mercado laboral. Y eso no quiere decir que mi entrega, mi compromiso, mi preocupación con los estudiantes sea distinto. Claramente hay situaciones que son más complejas que otras, pero como que nos tratan también de manipular con esa mal llamada vocación y ese salario emocional con que constantemente nos están como manipulando o chantajeando constantemente, o tratan de rebatir nuestras luchas y demandas. Así que eso es un componente importante también de conocer en esta asignación. ahora, vamos a hacer, a propósito de unos comentarios que surgieron, vamos a ver las otras dudas que se manifestaron. Agradecemos a las más de 200 personas que en su momento estuvieron, no sé si todavía estarán, pero agradecerles y recordarles que esta no es el final de esta temática. El próximo jueves, a partir de las 20 horas, volvemos con la segunda temporada de Pandemia Sindical. Y aprovechando que nos fue tan compañera, yo me gustaría invitarla el próximo jueves para que esté de nuevo con nosotros. ¿Usted estaría dispuesta a apoyarnos el próximo jueves o no? Vamos, pues. Esa es. Ya porque me Entonces, preguntas en vivo. perfecto. Eso Entonces, no estaba bajo esa, pauteado. no estaba pauteado, eso no lo conversamos por teléfono. Pero miren, vamos a aclarar algunas dudas que quizás van a despejar algunos elementos. Primero, si yo tenía un sueldo antes de entrar a la carrera docente, ¿cierto? Y cuando transito a la carrera docente por distintos motivos, eso baja, uno dice, ¿es legal que eso ocurra? Y la respuesta es no, porque dentro de la legislación aparece un criterio, una asignación que se llama la planilla suplementaria. Por lo tanto, veí varios comentarios dentro del chat que decían, me dejaron de pagar tal cosa, me dejaron, dicen que responde a una decisión del sostenedor o información del sostenedor, pero en realidad no, si la asignación de planilla suplementaria permite que esta idea del derecho adquirido no se pierda. Entonces, si me pasó que no estaba en carrera el 2019 y entré a carrera el 2020 y mi sueldo bajó, debiera tener una planilla suplementaria que supla esa diferencia. Esa es la primera aclaración que quería hacer. Ale, ¿tú quieres comentar algo al propósito de alguna duda? Sí, mira, antes de una duda que apareció aquí, decir que, y nos avisan ahí por interno, que las láminas van a ser subidas en el Facebook del MUD, la vamos a subir también en el Facebook de FENATED para que puedan repasar después la grabación mirando y recordar a quienes se han ido sumando en el transcurso de esta presentación que pueden dejar su correo por interno o en los comentarios para enviar el material adjunto a esta presentación, y también hacer un llamado a la organización en cada establecimiento, si Exacto. hay interés de profundizar, de sacar calculadora y empezar a ver el caso puntual de su liquidación de sueldo, vamos organizándonos y
si hoy día la virtualidad está masificada, usémoslas a nuestro favor también para fortalecer las organizaciones sindicales y gremiales. Claro, y perdón que lo diga desde una trinchera, quizás puede sonar fácil, pero igual nosotros hemos tratado de dar hartas luchas y en San Felipe y en Putando nunca hemos dejado de defender la idea de la unidad. La unidad es la que nos puede llevar al éxito. Y uno decía, pucha, en el particular subvencionado no tengo asignación de experiencia. Y ahí es donde cobra relevancia la lucha, porque ya sea por negociaciones colectivas o ya sea por la vía de una gran reivindicación como la de años previos, 2016, 2015, que nos lleve a modificar este sistema, nos permitiría llegar a algo distinto. Entonces, Alejandra, creo que estamos, parece, en un momento explotaron los comentarios dentro del chat y para ir cerrando, ya que nuestro tiempo es limitado, quizás podemos responder algunas dudas y terminar con la idea de cuál es la principal diferencia entre sector municipal y sector particular subvencionado. No sé si Sí, quieras tú partir con alguna duda. sí, reforzar una pregunta que la contestamos, pero a lo mejor eh, la colega llegó ahí, la compañera llegó un poquito después. Clau Andrea Guti, sobre las asignaciones de experiencias que se pagaban ya sea por el empleador, por voluntad, por negociación individual o por negociación colectiva, si se las quitan, eso no es legal si es que no hay un mutuo acuerdo. Y lo decíamos, si es necesario cambiar el nombre para que no haya problema en la contabilidad, que se haga, pero en sí son naturalezas distintas y en la ley en ninguna parte dice que por producto del ingreso a esta carrera docente, las asignaciones pactadas anteriormente de forma individual o colectiva tienen que desaparecer. Ahí mucho ojo y mucha organización. Porque por lo general cuando uno va a responder o a pelear algo solo, sola, es mucho más difícil que si lo hacemos a través del sindicato, a través del consejo gremial. Así que ahí es muy importante la acción colectiva. Exacto. Y bueno, comentar algo referido a una de las dudas. Si yo estoy en acceso, estoy recibiendo la asignación como si fuera inicial. Por lo tanto, el ser acceso es una categoría que te dice, ojo, debes evaluarte, pero no significa que salarialmente yo no percibo los beneficios de la carrera. Entonces, esa es una claridad importante y una de las últimas dudas. Ahora, nosotros vamos a cerrar como con la idea de las Tengo principales aquí diferencias. Ah, tiene otra, dale nomás. sí, la última aquí que también alude a algo muy importante. Hay que entender que esta complejidad la estamos aprendiendo también sobre la marcha. Entonces hay muchas dudas que merecen un estudio más caso a caso o que no va a estar en nuestro conocimiento. Hemos tratado de transmitir de la forma más simple lo que llevamos, como decía Jorge, años estudiando, pero igual se nos escapan algunas preguntas. Por ejemplo, aquí Isa Zurita Estudillo nos dice que les pagaron la asignación de la ley 19.933, que es de la subvención adicional especial, y ahora le están pidiendo devolver. Ahí te pido, Isa, si nos puedes hablar por interno, porque esa merece una respuesta un poco más particular específicamente, ¿ya? Porque efectivamente la asignación del bono profesional o de la ley 19.933 o de la 19.410 desaparece. Entonces ahí hay que ver específicamente ese caso. Bueno. Sí, y ahí había otra pregunta que decía, ¿qué pasa si yo cambié de tramo y este mes no me pagaron? Colega, no recuerdo el nombre, pero lo vi dentro de las dudas, Daniela Suazo. Remitirse al artículo 19Q del Estatuto Docente, que dice, antes del 30 de junio de cada año se actualiza el tramo. Eso es oficial y se entiende la ley conocida de momentos que es publicada. Entonces, si su tramo fue publicado, usted lo entiende como válido. Y en julio, por eso nosotros hoy día, no es que haya sido algo mágico, hicimos el live pensando que hoy día, a fines del mes de julio, se hacen efectivos los cambios de tramo a nivel salarial. Entonces, si no lo recibió, remítase al 19Q, deje respaldo de ello, no sea un telefonazo, porque los telefonazos no tienen ningún respaldo por escrito. Entonces, manda un correíto, manda un reclamo por escrito con el timbre de su sostenedor o sostenedora para que de esa forma usted tenga un respaldo
para eventualmente solicitar un retroactivo si es que esto se demora mucho. Entonces, Jorge, compañera, le escucho. ahí un consejo, porque a veces nos pasa que efectivamente hablamos algo con nuestro empleador o empleadora y no quedó registro. Entonces nos sentimos un poco vulnerables de decir, ¿cómo lo registro? Bueno, fácil, manda un correo y diga, tal como lo hablamos hoy día, y expone toda la respuesta. Por lo tanto, ahí también es una forma de respaldar las conversaciones verbales o de teléfonos, que muchas veces terminamos resolviendo algunas dudas así, pero que siempre quede este, este respaldo, como dices tú, Jorge. Claro, así que junio se actualizan los tramos, julio cobran efecto legal. Y no, pues, quizás no están actualizados en el portal docente o en algún lado, por lo que habíamos explicado antes, por el tema referido a que en el SIGE quizás no se actualizó, pero si tuvo la actualización de tramo, usted cobre lo que corresponde, porque es su derecho, no es un regalo, es un derecho. Entonces, compañera, una síntesis, un comparativo. ¿Qué podríamos decir que nos diferencia en nuestros distintos sectores de trabajo? En cuanto a la liquidación de sueldo con carrera docente, nos diferencia la asignación de experiencia, que ahí salió nuevamente esa pregunta. Se paga la asignación de experiencia en el sector municipal, pero no así en el particular subvencionado. Solamente se comparte el componente de experiencia dentro de la asignación de tramo. Ahí tenemos una primera diferencia. Claro, y ahí decir en ese caso en lo referido a la asignación de experiencia que determina una diferencia importante. Las otras diferencias van a estar más dadas por si entro o no entro a carrera, porque hoy día en el sector municipal todos estamos en la carrera, todas y todos. En cambio, el sector particular subvencionado, como tú bien nos decías, a más tardar el 2025 va a terminar ingresando para que obligatoriamente en 2026 todas y todos estén dentro del sistema. Entonces, Y en, ahí, dale nomás, compañero. Voy a tomar En agua. eso hay algo igual importante que nos ha ocurrido en varios establecimientos, porque hay cambios de trabajo y han llegado profes que estaban trabajando en el municipal y llegaron al particular subvencionado en un colegio donde no hay carrera docente y dicen, bueno, ¿me tienen que pagar o no? Lamentablemente a esos docentes recién se les reactivan sus asignaciones de carrera docente cuando el colegio ingresa a la carrera docente. Eso es importante también recalcar. Claro, y para ir terminando, bueno, agradecerte, compañera. Tú venías desde otro lugar, hiciste un gran esfuerzo para estar hoy. Eh, y así como te agradecimos la vez que viniste desde Valparaíso a San Felipe para ayudarnos en nuestra primera escuela de Derecho Laboral Docente, te agradezco tu presencia y reafirmar porque estas diferencias que nosotros tenemos no deben ser factor de disociación. Todo lo contrario, lo que nos divide debe unirnos en la lucha por una estructura unitaria, por un marco jurídico unitario. Finalmente, hoy día el sector particular subvencionado es el llamado a ser la bandera lucha junto al sector municipal porque es el sector mayoritario de trabajadores y trabajadores en Chile dentro de la educación. Entonces, estas divisiones, pero es que ellos no se movilizan. Sí se movilizan, colega, con el riesgo incluso de ser despedidos. Entonces, bajo esa circunstancia, unámonos, articulémonos, realcemos la idea del Frente Nacional de Trabajadores de la Educación y como le dijo por ahí Eduardo, dice, felicitaciones, muy claro, el sector gremial del colegio y el sindical del privado. Esa es la tarea, la unidad desde el Frente de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. A Eduardo, que hoy día tampoco está, pero próximo jueves, no lo olviden, va a estar con nosotros. Compañera, Y agradecerle a todos y todas quienes se conectaron. Ahí nos dijeron que llegamos en un momento a 240 personas, un día jueves de 9 a 10 de la noche, a lo mejor muchos en su semana de pausa, de apagón de pantallas y seguimos autoformándonos. Eso es una característica que tiene que seguir realzándose en nuestro sector como trabajadores y trabajadoras de la educación, la autoformación, la organización, la voluntad también de colectivizar los conocimientos, porque es el sistema quien nos ha querido tener separados, digregados, con estas diferencias, pero es la organización y el diálogo colectivo lo que nos va cruzando, nos va uniendo y vamos fortaleciendo también el caminar. Así que gracias por la invitación también, Jorge. Y antes de terminar, me gustaría hacer un pequeño saludo también, porque hoy día
se está realizando una campaña, un pañuelazo por el aborto libre, seguro, y como profesoras decimos muy importante la educación sexual, pero una verdadera educación sexual para nuestras estudiantes, para nuestros estudiantes, para poder crecer con autonomía, con libertad, sin tabú, sin todos estos muchas eh, trabas y mochilas que cargamos. Así que hacer ahí un pequeño saludo, un pequeño gesto a todas las compañeras y disidencias que han levantado por tanto tiempo, incluso desde que muchos no escuchábamos esas demandas, el aborto seguro, gratuito para todas las mujeres que así lo deseen. Qué buen mensaje para terminar, compañera. Y otro mensaje con el que nos gustaría terminar es darle un agradecimiento a las más de 200 personas que nos vieron. Ojo, esto es un hito y esperemos replicarlo el próximo jueves, porque el próximo jueves nos vamos con todo. Nos la jugamos, el todo o nada, este es como el póker. Juego mis mejores cartas. Voy a tener por el lado del sector sindical a nuestra querida Alejandra Lizana, que ya comprometió su presencia el próximo jueves, y a Luis Eduardo González, dirigente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores y candidato también, candidato al directorio nacional junto con alguien que aquí les habla. Entonces, si nos quisiesen contactar, no mencionaba esto, porque nos interesa que si pueden, en caso particular, pueden escribir a la fanpage o al Movimiento por la Unidad Docente. Me imagino que Alejandra también tiene esa disponibilidad de recibir dudas por medio de la federación, Ale, ahí. Sí, ahí por quienes deseen, reiteramos, vamos a mandar el material a todos los correos que llegaron, pero también pueden hacer llegar sus dudas, sí, con la paciencia de que es complejo y hay que ir estudiando algunos casos y nos ahorran muchísimo trabajo si junto con la duda adjuntan una liquidación sin carrera docente y una liquidación con carrera docente, porque así también podemos ir trabajando en lo concreto. Así que eso por mi parte, Jorge, muchas gracias y bueno, nos veremos el próximo jueves. Sí, y por lo mismo, a nombre del Movimiento por la Unidad Docente, yo soy Jorge Briones, presidente del Comunal Putaendo, y obviamente estoy aquí apoyando porque nuestra idea es la autoformación para el empoderamiento, para la lucha, para la construcción de la unidad en las y los trabajadores de la educación. Así que un saludo para Vale, que hoy nos tuvo, un saludo para Eduardo, que hoy nos tuvo, un abrazo a la distancia para la familia y seres queridos de Marcial, y para todas y todos los que hoy día siguen en la lucha. Próximo jueves a las 8 nos damos cita nuevamente en esta tradición linda de juntarnos los jueves a defender esta idea del Frente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Así que nos vemos, compañera, hasta el próximo jueves. Que esté muy bien. Abrazo a su familia también. Chao, compañero. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.